Se ve bien eso lo que quiero decir. Listo. Entonces, nosotros que habíamos dicho que el número complejo lo podíamos representar ¿en dónde? En un plano, ¿no es cierto? En un plano cartesiano. ¿Sí? Cuando hablamos de números complejos, este plano cartesiano también se llama plano de Argand, ¿se acuerdan? Que les dijimos la clase anterior. Plano de Argand. Argand, así se escribe de esta manera. Y habíamos visto que había varias formas de representar un número complejo. Principalmente que como estoy en un plano, el número complejo siempre va a tener dos coordenadas. Una en el eje de las abscisas o eje real y otra en el eje de las ordenadas o eje imaginario. ¿Sí? Según sean esas coordenadas, positivas o negativas, van a estar en primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. A ver, ahí hay un compañero. Ahí está. Ahí está, ¿ya entró? Sí. Entonces, según sean las coordenadas, va a estar en uno u otro cuadrante el número complejo. Y siempre dijimos que el argumento o el ángulo que está formando parte, que forma el número complejo, se mide desde el eje real positivo y en sentido antihorario, ¿sí? Así como está marcado en este gráfico y en sentido antihorario. Y vimos que podíamos representar este par ordenado de números complejos como un binomio. También podíamos representarlo en forma trigonométrica y en forma polar. ¿Recuerdan eso? ¿Les quedó claro esas 4 formas de representar el número complejo? Par ordenado, binómica, trigonométrica y polar. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver una nueva forma. ¿Se acuerdan que yo les dije que faltaba una forma más de ver el número complejo? Y es la forma exponencial del número complejo. Y la forma exponencial del número complejo viene dada por una relación que hay entre la función exponencial y las funciones trigonométricas. Esa relación se llama relación de Euler. Se llama Leonhard Euler, que es uno de los matemáticos que hizo grandes desarrollos dentro del área de la matemática y que nos dice que esto que está acá, que ustedes ven que E se ve bien, E a la I por X, que sería E, la base natural de los logaritmos, y a la X sería el exponente. A ver, ahí admití a alguien más. Sigo admitiendo, chicos. Bueno. Y a la I por X es igual al coseno de X más I seno de X. Esto es para todo número complejo. Entonces, E a la I por X, y si tuviéramos E a la menos I por X, sería coseno de X menos I seno de X. Esto es lo que nos dice esta relación dada por Euler, donde X sería el ángulo, estaría representando el ángulo en el plano complejo, E la base del logaritmo natural y la unidad imaginaria, y bueno, coseno de X, seno de X, las funciones trigonométricas. Entonces, como existe esta relación dada ya por Euler, en función de esa relación es que se calcula de qué manera podemos representar los números complejos a partir de la función exponencial. Entonces, para ello partimos de un z. Acá lo tienen escrito al z igual a r coseno de phi, como nosotros lo habíamos nombrado, coseno de phi por i seno de phi, así habíamos nombrado nuestro phi es el ángulo, de tal manera que si yo lo expreso como la fórmula de Euler, a la parte
del coseno de phi más I seno de phi, me quedaría igual a E por I a la phi. No sé si lo pueden ver o lo amplío un poquitito acá. Ahí está. Coseno de tita más I seno de tita por E a la I por tita, que es la relación que yo tengo acá, pero ahora expresada en función de las variables de nuestro número complejo Z. Entonces, de tal manera que si nosotros sustituimos en esta ecuación que está en verde, coseno de phi más I seno de phi por E a la I por tita, me queda esto que está acá, que sería la representación exponencial de nuestro número complejo. O sea que, ¿y R quién es? R quién dijimos que era. Era el ¿Se módulo. acuerdan quién era R? El radio sería. El módulo, exactamente, el módulo o radio vector, por eso llevaba la letra R. Entonces, esta sería nuestra forma de representar nuestro complejo forma exponencial. Entonces, ¿qué tenemos que conocer para poder representar un complejo en forma exponencial? Solamente el módulo es por la base de los logaritmos E, y ese E tiene que estar en el ángulo. O sea, el de 30 grados será I por 30 grados, lo que sea, lo que valga exactamente el ángulo. Esta es nuestra manera, nuestra forma de representar un número complejo dado en forma exponencial. Entonces, ya conocemos todas las formas en las cuales podemos representar un número complejo. Serían para ordenado, porque está en un plano, binómica, tiene dos términos, forma trigonométrica, usando las funciones coseno y seno, forma polar, con el módulo y poniendo el ángulo, y la forma exponencial con el módulo. Profe, se la está escuchando cortada. Por la base natural elevada. Profe, se le está escuchando mal. Acá tenemos. Hola, ahí. Y sigue hablando y vemos. Ahora. Ahora parece que bien. Ahí me toca. Sigue sin escuchársela bien, profe. Más raíz de 2. Sí, se sigue cortando, profe. Vale. Ahí sigo admitiendo chicos, porque cada rato entran. Ahora me parece que cada rato se interrumpe con los mensajes. Ahora bien. Para ingresar. ¿Ahora bien? Bueno. Sí. Trabajar el número menos raíz de 2 más raíz de 2 por I. Si nosotros observamos las coordenadas, o sea, menos raíz de 2 y raíz de 2, quiere decir que la abscisa real es negativa, ¿sí? Que es menos raíz de 2. Y la ordenada, que sería el término raíz de 2, es positiva. Por lo tanto, este número complejo, ¿en qué cuadrante está representado? En el segundo cuadrante. Perfecto, en el segundo cuadrante. Entonces siempre debemos observar A y B para ver en qué cuadrante está, ¿no? Acá ya lo tenemos ubicado en el plano de Argand, al número complejo de 2. Vamos a pasarlo a la forma exponencial, entonces para ello vamos a calcular el módulo. El módulo era igual a ¿qué? A la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan que usábamos Pitágoras? A la raíz cuadrada y el cuadrado de cada una.
Exactamente. Entonces sería la raíz de la raíz de 2 al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado. Se simplifican los cuadrados con la raíz y solamente me queda la raíz de 2 más 2, como está acá, que sería la raíz de 4, que vale 2. O sea que el módulo me queda representado por el número 2 directamente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Acá ya está hecho directamente para calcular. Profe, pero ahí en la fórmula Sí. de R, o sea, de Pitágoras, ¿no tendría que estar elevado el 2 al cuadrado? Más 2 Sí, al por cuadrado. eso, porque A vale... Exactamente, pero es raíz de 2 el número, no es 2. Es esta, fíjense acá, raíz 2 elevado al cuadrado me queda 2. Profe, yo lo que no entiendo es por qué no hay un menos, por qué no queda negativo el 2. Porque en definitiva no es que se hace 2 al cuadrado, o sea, el 2 se va con la raíz y queda el Porque- negativo. Claro, porque es menos de 2 es el número A. Fíjense que acá lo podemos llegar a poner entre paréntesis, menos raíz de 2. Acá vamos a ver si insertamos una raíz. El número es menos raíz de 2. Todo elevado al cuadrado, como todo número elevado al cuadrado, ¿qué pasa? ¿A qué es igual todo número elevado al cuadrado? Positivo. A un número positivo. Es siempre positivo, ¿sí? Por más que la raíz sea negativa, ahí le coloco el 2, no le complete la raíz porque no saqué el otro. Es menos raíz de 2, todo elevado al cuadrado. Ah, es este el número A, menos raíz de 2 todo elevado al cuadrado. Entonces, este cuadrado de la potencia se simplifica con el cuadrado de la raíz. ¿Sí? A su vez, el menos, como está elevado al cuadrado, y siempre me da positivo, por eso solamente me quedó 2. En el otro caso sí nos da positivo directamente porque es raíz de 2 elevado al cuadrado. Nos queda 2. ¿Queda claro eso? ¿Podría explicarlo de nuevo, profe, que no me quedó bien claro? Sí, profe, a mí sí. Sí, entienden. Si está hablando no se lo escucha. No se le escucha. Chicos, están Se escucha trabado, profe. ¿Ahí me están escuchando ahora? Sí, Hola. ¿Ah, sí? Bueno. sí, ahora sí. Vuelvo a explicar. Esta ecuación es por Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Acá hay el término en A es menos raíz de 2. Acá lo hicimos menos raíz de 2 elevado al cuadrado. Esto que marqué en verde. Entonces, el cuadrado de la exponente se simplifica con el cuadrado de la raíz. Y a la raíz, como es una raíz positiva, par, entonces el valor es positivo. Entonces, menos raíz de 2 elevado al cuadrado, simplificando la raíz con el exponente, me queda solamente 2, que es este que está acá abajo. Más el cuadrado de b, que sería raíz de 2 al cuadrado también, y me va a quedar 2. Por lo tanto, 2 más 2, 4, me quedó en total raíz de 4, que es 2. ¿Se entendió? Profe, ¿qué hace con la parte imaginaria? ¿Qué hace con la I? O sea... Acá solamente es que el módulo es el valor numérico de lo que mide el radio vector, nada más. Ah, perfecto. Es el valor numérico, nada más. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a sacar el ángulo este que
tenemos marcado en la gráfica en azulcito el ángulo que está formando este número complejo, este radio vector que acá está marcado en el plano. Recuerden que dijimos que lo calculábamos como tangente a la menos 1 o arco tangente del cateto opuesto, que en este caso es raíz de 2, sobre el cateto adyacente, que en este caso es menos raíz de 2. De tal manera que nos daría como raíz de 2 sobre raíz de 2 nos da 1, porque se simplifica, sería negativa esta, entonces nos queda arco tangente de menos 1. Ponemos arco tangente de menos 1 en la calculadora y nos da 0.7854 radianes, que es lo mismo que poner menos pi sobre 4, que fíjense que nosotros al tener un valor negativo quiere decir que nos va a dar siempre del semieje positivo de las X hacia abajo. Pero nosotros siempre teníamos que ver dónde estaba ubicado realmente el ángulo, ¿no? Dónde estaba ubicado ese radio vector para saber si en qué cuadrante y según eso calcular el ángulo. Entonces, si yo pongo raíz de menos arco tangente de menos 1, me va a dar menos pi sobre 4, que está marcado en rojo acá. Pero en realidad, como mi radio vector está en el segundo cuadrante, quiere decir, porque tengo uno negativo y uno positivo de las coordenadas, quiere decir que este menos pi sobre 4 que me da el ángulo corresponde a que está acá, al segundo cuadrante, a este ángulo. Entonces, haciendo la proyección con este radio vector, sabemos que 90 grados, que vale el primer cuadrante, más pi sobre 4, vamos a tener 3/4 de pi para el ángulo tita. ¿Se entiende? ¿Entienden cómo estamos calculando el ángulo? O sea, a un pi habría que restarle lo que nos dio el arco tangente. Sería 2 pi. Si vamos a restar, lo hacemos a 2 pi. Pero 2 pi no son los 360. Sí, disculpen, 4 pi. Está bien. 2 pi son 360 grados y pi es la mitad. 90 más 90 serían los 180. Entonces, si todo esto vale pi, yo le estoy restando 1/4, me quedo que el ángulo vale 3/4 pi, solamente. ¿Queda claro eso? Para que podamos estar seguros de que el ángulo corresponde a este cuadrante, al segundo cuadrante. Es fundamental que entiendan esto de dónde va ubicado cada número complejo de acuerdo a los signos de la componente. Los signos de acuerdo a la componente, de acuerdo al signo de las componentes A y B. Específicamente. ¿Queda claro, chicos? Profe, ese será el método para sacar tita en este número imaginario, ¿cierto? En este número complejo, digo. A ver, ¿cómo me decías? ¿Puedes repetirme? Sí, este sería el método para sacar el ángulo, o sea, tita, en este número complejo, o sea, en menos raíz de 2 más 2i, más raíz de 2i. Exactamente, sí, por eso ustedes tienen que ver, siempre que tengan este está en el segundo cuadrante, ¿se acuerdan que el otro día trabajamos con uno que estaba en el cuarto cuadrante? Ustedes siempre tienen que ver dónde está ubicado el número complejo, porque según dónde esté ubicado el número complejo, es
cómo lo van a tomar al ángulo, porque seguramente cuando ustedes hagan en la calculadora, el arco tangente de un número negativo siempre les va a dar del semieje de las X hacia abajo, ¿sí? Siempre la calculadora les da un ángulo hacia abajo, entonces tenemos que interpretar ese ángulo de acuerdo a dónde está ubicado, dónde están las coordenadas del punto. ¿Sí? Profe, una pregunta. O sea, nosotros para poder sacar tita, que en ese caso es 3pi sobre 4, lo que tendríamos que hacer es, primero graficamos. Ahí lo que hace es sacar que el ángulo de raíz de 2 y menos raíz de 2 es igual a 90 grados, ¿verdad? ¿Y cómo realiza el arco tangente? Eso es lo que no entiendo yo. ¿Se acuerdan del otro día cuando veíamos que en todo triángulo rectángulo la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Sí. ¿Se acuerdan de eso? ¿Puedes repetir? Así lo escribo. La tangente de tita, acá la voy a escribir de nuevo para no volverme a buscarlo. La tangente de tita es siempre igual a cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Ahí les pongo las siglas. Entonces acá nuestra tangente de tita sería ¿cuál sería nuestro cateto opuesto? ¿Raíz de 2 o menos raíz de 2? Menos raíz de 2. Menos raíz de 2. Cateto opuesto no, positivo, porque este es el ángulo, fíjense. El cateto opuesto sería menos raíz de 2, el que está al frente, el que tiene la coordenada en raíz de 2. Entonces ahí vamos a agregar raíz de 2 y de este lado sería menos, y volvemos a insertar un simbolito de raíz, menos raíz de 2. O sea, este sería el cociente, ¿no? Profe, pero cuando se saca con pi, o sea, ya no se trabaja con arco tangente. Sí, ustedes pueden sacarlo con pi o o sea, en radianes o en grados, ¿sí? Fíjense que en la calculadora ustedes pueden trabajar en radianes o trabajar en grados. Y entonces, para poner en radianes, ¿cómo está haciendo ahí? No entendí de dónde puso 3 pi. Si ustedes ponen en sus calculadoras, raíz de 2 sobre menos raíz de 2 les daría menos 1, ¿no es cierto? El resultado. Yo tendría que calcular la tangente, el arco tangente de menos 1. Profe, ¿y de dónde había sacado el 3pi, el 3/4 pi, digo? Esto sería, ahí les escribo arco tangente. Por eso, que sería 0, ponele, o no, porque pasa por 0. No, porque sería... No, el arco tangente de menos 1. Entonces, fíjense ustedes, acá abajo lo tienen escrito, el arco tangente de menos 1 con la calculadora les da menos 0,7854 radianes. Es decir, les da menos pi sobre 4. ¿Qué ángulo es menos pi sobre 4? ¿O qué ángulo es pi sobre 4? 45 grados. 45 grados es pi sobre 4. Entonces, fíjense que vayan a mirar el plano cartesiano. Cada cuadrante tiene 90 grados, entonces la mitad de un cuadrante son 45 grados.
Si yo tengo el primer cuadrante que vale 90, más 45 grados de la mitad del otro cuadrante, tengo ¿qué ángulo? 90 más 45, que me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da? 135. 135. Entonces acá ustedes pueden poner directamente que tita, nuestro ángulo, también lo podemos colocar directamente en grados, sería a 135 grados, ¿sí? Si lo colocamos en radianes, como decíamos recién, que la media circunferencia vale pi. Entonces, como yo tengo un cuarto menos de pi, quiere decir que voy a tener pi menos un cuarto de pi. Entonces, si a pi le saco un cuarto de pi, me queda 3/4 de pi, que es el ángulo que tienen acá en pi radianes. ¿Sí? ¿Entiende eso? ¿Cómo calcular el ángulo? Yo sí, pero no sé la verdad. Sí, profe, yo me perdí en la parte que dijo, bueno, algo tangente menos 1 da menos 45 grados. Y de ahí como sigo. Menos 45 grados. Bueno, perfecto. Menos pi sobre 4, que es este que está acá, marcadito. ¿Por qué les da negativo? Porque siempre que nosotros tengamos un arco tangente de un número negativo, nos va a dar siempre el ángulo que nos va a dar la calculadora va a ser medido desde el semieje, desde el eje de las X o del eje de las abscisas hacia abajo, ¿sí? Pero cuando yo marco los menos 45 grados, como lo tienen marcado ahí en el gráfico, está el ángulo en rojo marcado y dice menos pi sobre 4, nosotros tenemos que observar a qué ángulo corresponde, porque no está en el cuarto cuadrante de nuestro número complejo, está en el segundo. Entonces, fíjense que tiene una línea de trazo en azul y luego está colocado hacia el segundo cuadrante ese ángulo, ¿sí? Entonces, porque fíjense que el menos 45 de acá lo prolongo hacia el segundo cuadrante y también voy a tener el segundo cuadrante dividido en 2, ¿no? Porque justo 45 grados es la mitad del cuadrante. Entonces, fíjense que no es como nuestro número complejo está en el segundo cuadrante, quiere decir que yo puedo calcular el ángulo directamente. A 90 le sumo los 45 y obtengo los 135, o bien al pi completo este que yo tengo acá, le resto un cuarto, que es este, que sería pi sobre 4, un cuarto de pi. Si le resto me quedó el ángulo completo, que es 3/4 de pi. O bien puedo hacer pi sobre 2 más un cuarto de pi. Y voy a obtener 3/4 de pi. Ah, perfecto. Ahora entendí. Profe, Más matemática. profe, explicarlo en radianes o en grados es lo mismo. Sí, o sea, sí, está bien de las dos formas. Sí, a veces ustedes tienen que, es más fácil escribir el número en radianes, como pi, digamos, y a veces ustedes tienen que es más fácil escribirlo en grado, ¿no? O sea, depende del valor que vayamos calculando. Acá les estoy escribiendo a que sería igual 135 grados, pero sumando el 90 grados del primer cuadrante, que sería pi sobre 2, un medio de pi, que lo tienen acá. Más este cuarto de pi, que es la mitad del otro cuadrante, un cuarto de pi, ¿sí? Si nosotros sumamos eso, un medio de pi más un cuarto de pi, nos da el 3/4 de pi radianes que tienen aquí abajo. O sea, profe, quería agregar que, tipo, para calcular matemáticamente, sin tanto razonamiento,
pasar de grados a pi se puede hacer con regla de 3 simple. Decís, un pi, 180 grados. Bueno, el arco tangente menos 1 me dio menos 45, entonces menos 45 dividido 180 te va a dar la cantidad de pi. ¿O no? Exactamente, sí. Ustedes saben que nosotros, como estamos siempre que vamos a trabajar con ángulos, si nosotros ponemos nuestra regla de equivalencia, sería como poner lo que vos dijiste. Nosotros ponemos 2pi igual a 360 grados y esto es igual a una vuelta. ¿Sí? Porque después, se los digo en vuelta porque también después a lo mejor nos haga falta expresar en vuelta esta relación. Fíjense, esta sería nuestra relación para hacer la equivalencia. 2pi igual a 360 grados igual a una vuelta. Que si dividimos todo eso en 2, nos queda pi igual a 180 igual a media vuelta de la circunferencia completa. Siempre podemos hacerlo por regla de 3 simple o podemos razonarlo de esta manera. El tema es que nosotros veamos siempre el signo de A y de B, nos van a decir en dónde está ubicado el número complejo. Eso es lo primero que tenemos que saber para no olvidarnos, para no confundirnos de dónde lo dibujamos. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Profe, y nosotros lo que estamos haciendo ahí es pasarlo a forma exponencial, ¿verdad o no? Ahora vamos a llegar a pasarlo a forma exponencial. ¿Qué tenemos que saber para pasarlo a forma exponencial? ¿Cuánto vale el radio vector? El R, que acá ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto vale R? Y lo otro que queremos saber es cuánto vale el ángulo. En este caso vale 135 grados o 3/4 de pi, que es lo mismo. Entonces ahora ya sí podemos escribir nuestro complejo Z en forma exponencial de esta manera. Z igual a 2, que sería el radio vector, por E elevado a la I por el ángulo. Nuestro ángulo, ¿cuánto vale? 3/4 de pi, que es este que tienen escrito acá. No se lee bien el 3/4 de pi. O bien pueden poner I por 135 grados. ¿Sí? Pueden expresarlo en grados o en radianes. Es exactamente lo mismo. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya sabemos cómo expresar y si yo quisiera este mismo número complejo, expresarlo en forma trigonométrica, ¿qué voy a tener en cuenta? Z igual a qué? Al módulo o radio vector 2, ¿sí? Por el coseno del ángulo, o sea, de tita. El coseno de 135 más y por el seno de 135 grados. Y ahí me queda expresado en forma trigonométrica. ¿Va bien? Y si quisiéramos expresarlo en forma polar, ¿cómo escribo? Escribo el módulo, que es R, que vale 2, ¿sí? El ángulo, que es 135 grados. El 135 grados va como su índice. ¿Sí? Lo mismo se puede poner en radianes también. También en radianes. Sí, el ángulo lo pueden usar en radianes o lo pueden usar en grados. Está bueno usarlo en radianes, porque vamos a ver después, creo que vamos a llegar, no sé si llegamos a la última parte, no creo que eso ya la vamos a ver mañana, pero cuando ustedes tienen raíz de números complejos, por ahí es más fácil expresarlo al número complejo en radian.
Ya vamos a ver la ecuación para ese caso. Bueno, vamos a ver dos operaciones que podríamos calcular ahora para número complejo. ¿Se acuerdan que vimos cómo calculábamos el conjugado de un número complejo? Que era igual, el conjugado de un número complejo era igual a el número complejo dado, pero la parte imaginaria le cambiábamos el signo, ¿sí? Solamente la parte imaginaria, y el conjugado se representaba con una Z arriba, con una rayita arriba del complejo Z. Ahora vamos a ver que todo número complejo también tiene opuesto, ¿sí? Entonces, A más BI, el opuesto de Z es menos Z, que sería igual a menos A menos BI. O sea que acá le cambio el signo tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Cambiamos el signo de las dos, menos A y menos B. ¿Queda claro el opuesto? Por ejemplo, acá en este caso, ustedes ven que dice 2 menos 3i. Su opuesto sería menos 2 más 3i, o sea, le cambia el signo a la parte real y a la parte imaginaria, a las dos. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a trabajar con otra operación que es el producto de números complejos, dados en forma trigonométrica. Entonces, acá vamos a trabajar con dos números complejos. Un número complejo Z, cuyo módulo es R por el coseno de alfa más I seno de alfa, o sea, el ángulo de este complejo Z es alfa. Y vamos a trabajar con otro complejo que le llamamos W, cuyo módulo es S y cuyo ángulo es beta. Entonces el W es igual a S por el coseno de beta más I seno de beta. Entonces acá tienen los dos números complejos para trabajar. El producto Z por W. El producto Z por W nos dice la expresión que va a ser igual a otro número complejo que va a tener por módulo el producto de los módulos de los complejos dados, o sea, R por S. R por S sería el producto de los módulos de los complejos dados. Y el ángulo va a ser igual a la suma de los dos ángulos de los complejos que estamos trabajando, o sea, va a ser el nuevo ángulo que yo voy a tener, va a ser alfa más beta, entonces el número complejo me va a quedar igual a R por S, que sería el producto de los módulos, por el coseno de alfa más beta, más I seno de alfa más beta. O sea que los ángulos se suman, ¿sí? Se suman. Voy a ver ahora esto mismo, pero con un ejemplo. Acá tienen un Z igual a 3 módulo por coseno de 170 más I seno de 170, que sería el ángulo del primer complejo. Eso lo voy a multiplicar por W, que vale el módulo 2 por el coseno de 240 más I seno de 240 grados. Fíjense que está todo en grados estos números complejos. El módulo del nuevo complejo Z por W va a ser igual ¿a quién? Al producto de los módulos, o sea, voy a tener 3 por 2, que me da 6. 3 por 2 es el módulo del nuevo complejo que es producto. Y el coseno me va a quedar como la suma de 170 más 240, que sería 410 grados, o sea que me queda coseno de 410 más I seno de 410, ¿sí? ¿Cómo interpretamos este ángulo que pasó de una vuelta? ¿Sí o no? Porque la vuelta tiene 360 grados. ¿Pasó de una vuelta? Sí, Entienden que pasa una vuelta, entonces, porque la vuelta tiene 360 grados, dijimos. Entonces, ¿en cuánto pasó la vuelta?
fíjense que si yo tengo un ángulo que pasó una vuelta, ¿Sería negativo ya? no, sigue siendo positivo porque estoy en el primer cuadrante. Paso de 360. Serían 50 grados ¿Cómo en el calculo? primer cuadrante. 50 grados, estoy en el primer cuadrante, o sea, con 410 grados, fíjense que 50 y 410 serían ángulos congruentes. ¿Por qué? Difieren en el número, están ubicados en la misma posición del plano, entonces son ángulos congruentes. Entonces, las funciones trigonométricas de 50 son las mismas funciones trigonométricas de 410. Tengo el mismo valor de seno, coseno, tangente. Las funciones trigonométricas son exactamente las mismas, porque 50 y 410 son ángulos congruentes. Entonces Si yo son las mismas. podría expresar... Sí, pregunta. Podríamos poner 50 nomás entonces, si son las mismas. Exactamente, acá abajo lo tienen, podemos poner directamente como que el producto Z por W es igual a 6, 3 por 2, 6, por el coseno de 50 más I seno de 50. ¿Sí? Puedo poner exactamente de la misma manera, si yo tuviera acá que el ángulo me da en otro cuadrante que no sea el primero, también puedo ponerlo. Puedo reemplazarlo por su igual. Puedo tener ángulos congruentes que en 1, 2, 3 o 4 vueltas. Imagínense si yo tengo, por ejemplo, que el ángulo alfa vale 310 grados y el ángulo beta me valga, por ejemplo, 270 grados. ¿Cuánto me da ahí? A ver. ¿Cómo dijo, profe? 310 más 270. $580, creo. 580. Bien. Entonces, Bien. ¿dio cuántas vueltas acá? Una, muy bien. Dio una sola vuelta y está ubicado ¿en qué cuadrante? En el segundo. ¿Cuántos serían dos vueltas? En el tercero, porque 580 menos 180 son 300. Bien. Dos vueltas, como pregunté yo, son 720. Bien. Este ángulo de 580 estaría ubicado en el tercer cuadrante, ¿sí? Y yo lo podría reemplazar por su igual del tercer cuadrante. ¿Cuál sería el ángulo igual congruente con 580 que esté en el tercer cuadrante? ¿Qué tengo que hacer? 220 puede ser. 122, ¿no? O 20, no sé. ¿Qué es lo que tendría que hacer? O sea, se le resta la Relacionado. cantidad de lo que dura una vuelta. Se restaría 580 menos 360, ¿verdad? Bien, bien. Entonces me quedo... El ángulo queda de 222. ¿Sí? 220. Perfecto. Bien, entonces, yo puedo tener ángulos congruentes que no den una sola vuelta, sino que den 2, 3 o 4 vueltas, ¿no? Eso, vamos a tener la posibilidad de verlos a después cuando trabajemos con potencia. Profe, una pregunta. Es decir, que los números los ángulos congruentes son una forma para sustituir los ángulos, para que no nos quede todo el ángulo grande, digamos, sino que son para sustituir. Sí. Digamos. Perfecto. Sí, es para sustituir y nos queda más fácil calcular el coseno o el seno. Nos queda más fácil.
Bueno, entonces, terminando de ver productos, sabemos que el producto de dos números complejos dados en forma trigonométrica es igual al producto de los módulos por el coseno de la suma de los ángulos, mientras que tenemos los dos números complejos, el z y el w, y vamos a hacer el cociente z sobre w. Entonces, que si nosotros hacemos z sobre ¿puedo pasar W al numerador como W a la menos 1? Profe, disculpe, tengo una duda con lo anterior. Nosotros si hacemos en la forma polar, lo único que tendremos que hacer es sacar el coseno y el seno de los grados que nos dan, ¿no es cierto?, en la forma polar para hacer trigonométrica. No, la forma polar, porque yo en la forma trigonométrica. Claro, pero para sacar el producto lo tenemos que llevar la forma polar, la forma trigonométrica, ¿no es cierto? Sí, yo sabiendo el ángulo y el radio vector o el módulo, yo ya puedo calcular en cualquiera de las otras formas. ¿Sí? Claro, y por eso la forma polar te da el módulo y los grados, el ángulo. Exactamente, sí. Ahora veamos acá el cociente. Fíjense esta ecuación que estoy marcando acá. Z sobre W es lo mismo que poner Z por W a la menos 1. O sea, este W que está en el denominador lo paso como W a la menos 1 al numerador. Y como ya conocemos a qué es igual el número complejo producto, sería el producto de los módulos. Como el producto de los módulos sería acá R por 1 sobre S, porque W está en el denominador, me quedaría R sobre S, el cociente de los módulos. ¿Y cómo me ha quedado el producto de la parte trigonométrica? Me queda coseno de alfa más i seno de alfa por coseno de beta menos i seno de beta, porque lo puse acá en el numerador. Con lo cual, por las identidades trigonométricas sabemos que el coseno de beta es igual al coseno de menos beta, y el seno de beta es igual a menos el seno de menos beta. Por lo tanto, reemplazando esto en la ecuación, nos va a quedar que el coseno de alfa menos el coseno de beta más i seno de alfa menos seno de beta. Entonces, en el cociente de números complejos, ¿qué tengo que hacer? El cociente de los módulos y la parte trigonométrica me queda siempre la resta de los ángulos. Coseno de alfa menos beta más i seno de alfa menos beta. Esto es cómo calcular un número complejo, un cociente de dos números complejos. Fíjense que en el producto teníamos la suma de los ángulos. Acá tengo la resta de los ángulos. Entonces, si nosotros vemos acá, para este coseno para este ángulo, para este z igual a 2 coseno de 47 más i seno de 47, y el otro complejo, z igual a 3 coseno de 51 más i seno de 51, si nosotros hacemos el cociente de z sobre w, el cociente del módulo sería 2 dividido en 3, 2 tercios que tengo acá al comienzo. Y el ángulo me queda coseno de 47 menos 51 más i seno de 47 menos 51, con lo cual me quedo 2 tercios, coseno de menos 4 más i seno de menos 4. Ese sería
nuestro ángulo expresado en negativo, ¿sí? Si nosotros queremos expresar el ángulo en positivo, sabemos que el coseno y el seno, cuando son negativos, fíjense, coseno de menos 4 me va a dar un valor positivo si ustedes lo hacen en la calculadora. Mientras que el seno de menos 4 me da un valor negativo. Por lo tanto, este ángulo está ¿en qué cuadrante? Si ustedes hacen coseno de menos 4, le da positivo. En el cuarto. En el cuarto cuadrante, exactamente. Bueno. Entonces, si lo queremos expresar en positivo, como la vuelta. ¿O sí? La vuelta total, 360 grados. Apaga el micrófono. Ah, creo que sí, pero no lo vi porque no lo seguí. Walter, apaga el micrófono. ¿Hay alguien que está hablando? Yo no sé por qué no. Sí, pero no creo. Vos lo podés silenciar. Disculpe, profe, me desmuteo. $356 sería el ángulo, este complejo que es diferencia. Se puede dar por el coseno de 356 grados más el seno de 356 grados. ¿Queda claro entonces qué tenemos que hacer cuando tenemos cociente y cuando tenemos producto? Sí, profe, no entendí ahí arriba. Sí. ¿Por qué multiplica primero? O sea, ahí al principio de esa página. En esta expresión. Más allá. Claro, porque ahí suma coseno de alfa más seno de alfa. Eso no coseno de alfa más i seno de alfa por coseno de beta menos i seno de beta. ¿Sí? Tengo un producto de dos paréntesis acá, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, solamente tengo que ver a qué es igual el coseno de beta. El coseno de beta es igual al coseno de menos beta, ¿sí? Porque estarían en el primero y el cuarto cuadrante. Y el seno de beta es igual a menos el seno de menos beta, ubicados en el primer y cuarto cuadrante. Entonces, yo puedo reemplazar directamente acá, porque acá ¿qué tendría que hacer? Sumar la parte real, que es coseno de beta, más la parte real del otro complejo, que es coseno de beta. Entonces, pero como coseno de beta es igual al coseno de menos beta, a mí me va a quedar coseno de alfa menos beta. ¿Sí? Coseno de alfa más coseno de beta. Coseno de alfa menos beta. Y la otra parte que reemplazamos es la del seno de beta, que es igual a menos seno de menos beta. Por lo tanto, nos queda acá coseno de menos beta más i seno de menos beta. Reemplazando acá me queda i seno de alfa, que sería este que tengo acá, menos beta, que sería el otro ángulo. ¿Sí? Vayan siguiendo acá cómo tenemos las dos expresiones. ¿Por qué el coseno de beta es igual al coseno de menos beta? Porque están en el primero y en el cuarto cuadrante. Fíjense que recién teníamos en este grafiquito, creo que vimos más arriba. No lo tenemos graficado acá, pero por ejemplo acá podemos usar este gráfico. Si yo tengo un ángulo en el primer cuadrante, el coseno y el seno son positivos, ¿sí? Si yo tengo un ángulo en el cuarto cuadrante acá, el coseno es positivo porque el coseno lo mido sobre el eje real positivo y el seno es negativo.
acá el seno es positivo porque lo mido acá para arriba en la ordenada, y acá el seno es negativo porque lo mido para abajo en la ordenada negativa. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá, que el coseno de beta va a ser igual al coseno de menos beta, del ángulo opuesto, el que está por abajo. Y ahora, el seno de beta va a ser igual a menos el seno, porque ahí sí son opuestos. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, reemplazando por su igual en esta expresión, podemos decir que en el cociente es igual el cociente de los módulos por el coseno de alfa menos beta, o sea, se restan los ángulos de la parte real más i seno, y se restan los ángulos para el seno también, de alfa menos beta y alfa menos beta en los dos. Fíjense que es la diferencia que tenemos con el producto. Con el producto sumamos los ángulos y con el cociente restamos los ángulos. ¿Queda claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, con esto vamos a dar por terminada la clase de ahora, porque yo tengo que entrar a una reunión a las 17 y quedamos entonces en que los que armen grupo se ponen de acuerdo ahora y van pasando los nombres de los grupos. Los que van a continuar con el grupo que estaba anterior